¿Qué sigue ahora? Motores de corriente continua o DC, motores DC. ¿Qué son los motores de corriente continua? Son unos dispositivos, valga la redundancia, llamados motores, en el cual tienen una parte mecánica. Convierte una señal eléctrica en algo mecánico. Por lo general, un giro. Pero también podemos encontrar, por ahí googleando, en el mundo Arduino existen muchas cosas. Podemos encontrar motores lineales, llamados motores lineales, que son muy populares y los podemos llegar a ver en los portones automáticos, etcétera. Pero también viene a modo escala, en el mundo del aeromodelismo más todavía, que en vez de convertir la señal eléctrica en algo giratorio o rotativo, lo hace de forma lineal. Pero no deja de ser un motor, es el mismo comportamiento. En vez de girar, se mueve un vástago de hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo está compuesto un motor? Un motor está compuesto por un estator, un rotor, ya les voy a decir quién es quién, unas escobillas llamadas carbón o escobillas en el caso de los motores Arduino chiquititos, y las delgas que son la parte de conexión entre las escobillas y el rotor. ¿Quién es quién acá? El estator es un campo magnético que lo que hace es generar un polo norte y sur dentro de un encapsulado, que es el del motor, que va a ser el opuesto al que genera el rotor. Va a ser el mismo al que genera el rotor. Entonces, como los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, ese rotor interno, como tiene la posibilidad de girar, va a repeler el campo que está en el estator y va a tender a girar. Pero a la hora de girar, el carbón o la escobilla polariza a las delgas de sentido contrario y siempre ese rotor va a estar con un campo magnético opuesto al que tiene el estator. Entonces va a generar un movimiento circular continuo. ¿Qué podemos ver acá? Hay distintos tipos de motores. Motores de corriente continua, de corriente alterna, etcétera, etcétera. Todos se comportan de forma igual, pero se polarizan o están fabricados de formas diferentes. Pero el más común es el similar al que tenemos en pantalla, que es el de corriente continua, y que puede tener una o varias bobinas. En Arduino, por lo general, como los que podemos ver aquí abajo, los dos del centro, están compuestos por dos bobinas, solo dos campos, norte y sur. El que vemos aquí en esta otra esquina, que está de forma vertical, es un motor paso a paso. Es el mismo comportamiento, solamente que tiene 4 bobinas. ¿Y cuál es la ventaja o la diferencia entre el motor de corriente continua y este motor? Que este gira de forma continua e indefinidamente. El que vemos aquí con la ruedita o el que está en la parte central al lado. Y el paso a paso va a ir grado por grado. De acuerdo a cómo vamos polarizando las distintas bobinas que tiene adentro, va a ir moviendo de a 1, 2, 3 grados a la vez. Caso como este motor que vemos, el del principio de todo, este tipo de motor se llama spinner. Tiene el nombre de spinner. Y no es más ni menos que una fusión entre el motor común y corriente que vemos acá arriba, que es el que está desamblado acá para poder ver sus partes internas, y el servomotor, el que vimos anteriormente. Es una fusión de los dos motores. ¿Por qué? Porque este motor es un motor que gira 360 grados completos y no se traba, como en el caso del servomotor, que va de 0 a 360 como máximo y de 360 a 0. No puede pegar toda la vuelta, tiene que volver a 0. En este caso tengo un motor que gira, puede pegar toda la vuelta constantemente, depende de las revoluciones que los compre, pero tiene la velocidad controlada por un cable de datos, que es el amarillito que podemos ver ahí en el medio. Es un cable de datos que le dice a qué velocidad va a girar. O sea, este motor internamente tiene una placa electrónica parecida a la del servo, que lo único que hace es regular las revoluciones por minuto.
¿Dónde los encontramos estos motores por lo general en el mundo Arduino? En los quadcópteros, en los llamados drone, el famoso drone, que es un nombre comercial, el nombre de fabricación es quadcóptero, o en los helicópteros de aeromodelismo o en los aviones. Ahí lo encontramos ese motor porque es un motor que yo necesito controlar las revoluciones para poder llevarlo a las aspas en este caso. O casualidad, la imagen que hemos utilizado en este apunte pertenece a un quadcóptero en el cual está la puntera y los enganches de las aspas que podemos llegar a ver. Pero para hacer una guía general, ¿qué es un motor de corriente continua? Es una bobina que induce a un rotor de forma magnética para que éste gire. Ya sea para que éste se mueva, perdón, ya sea de forma giratoria o de forma lineal en el caso de los motores lineales. ¿Cómo puedo controlar ese tipo de motor? Con Arduino. Bien, con Arduino, el control de esos tipos de motores se pueden dar de dos formas. Primero por un transistor, que es lo que estuvimos viendo anteriormente, un componente electrónico llamado transistor, o por un shell de control de motores, como lo que podemos ver aquí en la imagen, que está dado por un integrado llamado L298N. ¿Quién es ese integrado? Es un fabricante, o es un integradito que el fabricante hizo con transistores adentro. Lo que yo armo con transistores afuera, que de forma electrónica lo puedo armar tranquilamente aquí adentro, ya todo ensamblado en un encapsulado, que es este que vemos atornillado a la parte aluminio que vemos en la imagen. ¿Cómo está compuesto este shell, este controlador? Este controlador está compuesto por este integrado que lo que hace es poder elevar la corriente de alimentación para por medio de un pulso de control poder manejar los motores de corriente continua, motores paso a paso, etc. Pero ¿cuál es la ventaja de este integrado? Que este integrado tiene la particularidad de poder trabajar con los pulsos PWM. Es decir, no solo prender y apagar un motor de forma continua para poder solamente utilizarlo como si fuese un relé, como si fuese un control de potencia, sino puede trabajar con PWM. ¿Y para qué nos sirve eso? Eso nos sirve a nosotros para poder manejar la velocidad de un motor de corriente continua. Los motores de corriente continua tienen una velocidad estándar, pero si yo lo engaño al motor y le pongo un tren de pulso PWM, como estuvimos haciendo anteriormente con el brillo del LED, le puedo pedir al motor que se mueva más lento. A diferencia del brillo del LED, el motor no va a destellar. ¿Por qué? Porque al tener un campo magnético no es que está o no está de golpe, está presente o disminuye el campo magnético, lo que hace girar más rápido o más lento dicho motor. Este integrado, este shell de Arduino, permite poder controlar dos motores de corriente continua o uno solo con una combinación especial o uno solo del tipo paso a paso. Y viene el más común, es el que puede manejar hasta 2 amperes, de 3 a 35 volt es el más común, pero vienen otras variantes en el cual puedo manejar potencias mayores. En el mundo Arduino, el más popular y económico es este tipo de shell, el de L298N, que maneja on-off o PWM. ¿Y cómo es la conexión? Es sencilla. Si ustedes se compran un shell del tipo PWM o el del tipo control de motores, directamente pueden conectar cada motor en la salida que dice out 1 y out 2 y la potencia que está dado por estos tres pines de alimentación de buen poder. ¿Qué otra particularidad tiene este shell? Algo muy bueno. Los motores de corriente continua, si yo polarizo la bobina de forma, vamos a llamarle a los conectores el conector A y el conector B, yo tengo dos conectores aquí, conector A y conector B, como vemos aquí en la imagen en la de ruedita,
puedo tener dos tipos de funciones. Que el motor gire hacia la derecha si A es positivo y B es negativo, o hacer que el motor gire a la izquierda si A es negativo y B es positivo. O sea, lo polarizo al revés. Pero a la hora de hacer un proyecto, yo no puedo pedirle al motor que gire para un mismo sentido y cada vez que quiero cambiar el sentido le invierto los cables. Ahí está la ventaja de este tipo de dispositivo llamado Shell. Este dispositivo, este integrado internamente, tiene algo llamado puente H. ¿Qué es un puente H? Una distribución de transistores de tal forma que si yo en los pines de control polarizo a una entrada con positivo y la otra con negativo, el motor gira para un lado. Y si al control lo polarizo al revés, el motor gira para el otro, sin desconectar nada. Entonces a la hora de utilizarlo en el Arduino, lo único que tengo que hacer es utilizar dos puertos por cada control de motor, donde si el puerto 7 y 8 que estoy usando, el 7 está en alto y el 8 está en bajo, gira para un lado, y si es al revés, lo voy a hacer girar para el otro. O sea, fíjense en las ventajas que tenemos en este tipo de dispositivo. No solo puedo invertir el giro del motor, sino que también puedo controlar la velocidad de dicho motor. Y si uso motores de corriente continua, no solo invierto el giro de cada motor y la velocidad, sino que puedo utilizar con un solo shell dos motores. Si yo armo un proyecto con algún autito o algo, con el Arduino, con este solo shell ya puedo controlar los dos motores que voy a utilizar para poder hacer girar las ruedas de mi autito. Un elemento económico para las prestaciones que tiene. Bueno, hacemos un pequeño break y luego si hay alguna consulta lo hacen vía chat y luego estamos con la última ejercitación.